hoy mismo la Super 7. Tenemos la oportunidad de conversar esta mañana con Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda. Buenos días, ministro. Buenos días, Dani. Me dice Luisín que le dije a Luisín que me debe la mitad de la apuesta que él hizo contigo y con Oscar. Lo que ustedes no saben es que Luisín y yo lo cubiamos, ustedes dos. Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Mire, ministro, yo ahorita cuando anunciaba su presencia en el estudio, hacía referencia a una FER que se está produciendo con la Central Termoeléctrica Punta Catalina, una carta de César Sánchez dirigida al vicepresidente de Punta Catalina, Celso Marrancini. Resulta que usted es el presidente del consejo. Entonces, me gustaría, ministro, que usted nos oriente. Esto se ha producido a partir de que César Sánchez no quiso firmar los estatutos de la empresa, alegando 14 puntos que deberían ser observados, entre ellos que no se ha materializado la desaparición de la unidad de electrificación rural. Habla además en uno de los puntos que en distintas partes de los estatutos se abren o se mantienen abiertas ventanas para entrada de terceros entes públicos, aunque deben estar cerradas a la parte de la administración de la termoeléctrica. Me gustaría saber qué es lo que ha pasado ahí. Celso ha sugerido como la exclusión del señor César Sánchez. Quisiera saber si usted está enterado de lo que está ocurriendo o qué respuesta hay para esto. Mira, Punta Catalina ha tenido, el Consejo de Punta Catalina, como tú muy bien dices, Dani, lo preside el ministro de Hacienda, que en este caso soy yo. Nosotros nos hemos reunido 2 veces. La primera vez fue, digamos que de manera, yo diría que hasta informal, porque fue previo a la constitución de Punta Catalina. Y en ese momento, César Sánchez, al cual es una persona al cual yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto, él trajo a colación una serie de puntos y en un tema de un ejercicio democrático, él como miembro del Consejo emitió una comunicación relativa a temas relacionados a los estatutos de Punta Catalina. Estatutos que fueron revisados tanto por la vicepresidencia ejecutiva, en este caso Celso Marrancini, pero más importante que eso, a petición mía, también por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo creo que César está en todo su derecho de hacer cualquier observación. Esos comentarios fueron remitidos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y bueno, nada, se tomaron en cuenta y se emitieron los estatutos. Ya está por parte de César, la carta de César, que creo que no sé si se ha hecho pública o no, he oído una laraca con esto que no creo que haya que armar tanta laraca. Decía como que, al final decía que algo como que no podía firmar. Entonces, se inhibía de la firma, decía, porque no se habían cumplido los procedimientos que él entendía que deberían cumplirse para los estatutos. Bueno, pero esa es la opinión de César y tiene todo el poder y toda la potestad de enarbolar su opinión. Como yo dije anteriormente, esos fueron unos estatutos que fueron realizados por la vicepresidencia ejecutiva, la unidad de Punta Catalina, y fueron, digamos que, revisados y bendecidos por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Para mí ese no es un tema de conflicto y yo creo que tampoco deberíamos darle tanta importancia. Como dije anteriormente, para mí César Sánchez es una persona seria a la cual respeto mucho y cualquier opinión que él emita o haya emitido siempre será tomada en cuenta. Eso no significa que la posición de un miembro del Consejo va a ser la que predomine. Para eso están los procedimientos y están los mecanismos del lugar. Ministro, bueno, vamos a ver el tema. Déjenos brindar un café Santo Domingo al ministro. Si usted no lo tienen allá, aquí sí lo tenemos. Qué envidia. Yo creo que el ministro y Luis también se pusieron de acuerdo sobre eso para que aquí no traigan café hoy. Sigan ahí, sigan ahí. Mire, ministro, que le aproveche el café. El asunto de la reforma. Ayer
hablábamos con el ministro de Industria, Comercio y MIPYME y abordábamos el tema. Usted hace unos días escribió un hilo de Twitter donde pontificaba sobre la necesidad de que nos aboquemos a conocer lo de la reforma fiscal. Obvio, muchos observan que no es el momento adecuado. Yo le pregunto, ¿qué tan avanzado estamos con eso para cuando llegue el momento? ¿Está preparado el esquema? ¿El gobierno sabe por dónde sería, por dónde se cortaría para lo del proyecto de reforma? Yo quisiera que tú me dijeras cuál es el hilo, porque yo ese hilo no lo conozco. Yo no he hablado de reforma. Nosotros no estamos en reforma. Tú sabes en lo que yo estoy ahora, en presupuesto hace aproximadamente 2024. Hace aproximadamente 2 meses usted escribió, no era que lo planteaba, pero hacía un razonamiento sobre la necesidad de recursos del Estado que obviamente se infería perfectamente que usted entiende que algo habrá que hacer en algún momento. No, yo no conozco ese hilo. Me gustaría que tú me lo enseñes. Lo que yo sí te puedo decir, y esto no tiene nada que ver con reforma, porque el tema de la reforma no está en el tapete del gobierno. Lo que sí es cierto, y es una verdad indiscutible, a diferencia de quizás de lo que piensan muchos, es el nivel de gasto público de República Dominicana es uno de los más bajos del mundo, y no hay ningún país desarrollado, ninguno, yo los reto a ustedes que me lo digan, que tenga un nivel de gasto tan bajo como el que tenemos nosotros. Porque al final del día las necesidades de la población, necesidades de seguridad, necesidades de salud, más hospitales, mejor calidad de los servicios de salud, educación, se resuelven con dinero. Y dinero es gasto público. Que hay que tener un gasto público eficiente, que no puede haber dispendio. Totalmente de acuerdo. Yo me anoto en ese listado. Entonces, eso es una realidad que no es de ahora, no es de estos últimos 3 años, es una realidad latente. Nosotros hemos estado, el país ha estado operando con un nivel de gasto público extremadamente bajo, que lo limita para satisfacer ciertas necesidades, ciertos servicios públicos que tiene que dar a la población. Y todos los gobiernos, nosotros incluidos, lo que hemos hecho es que nos hemos ajustado al nivel de gasto que tenemos. No vamos a salir a llorar y a darnos un tiro en la cabeza, sino que yo siempre he dicho que a nosotros nos ha tocado limones y haremos limonada. Con los limones que tenemos, haremos la limonada. Y la limonada son las necesidades, la atención de ciertas prioridades con el presupuesto que tenemos. Ministro, pero sí hace una semana aproximadamente, un poco más, usted utilizó las redes sociales para darle información al país de que la deuda había reducido como porcentaje del Producto Interno Bruto. Se refería básicamente al sector público no financiero, que es la que usted realmente administra directamente. Ahora, quiero, a partir de ese punto, que es un dato, eso no es rebatible, sí quiero enfocarle otra parte de la deuda, en dos aspectos particularmente. Por un lado, el tema, y hace una semana eso lo enfocó el economista Magín Díaz en un artículo que hablaba de la regla de oro de las finanzas públicas, cuando referían que a partir del 19, o sea, la crisis del COVID, pero hemos seguido en ese ritmo, el gasto corriente del Estado está por encima del ingreso corriente del Estado, ingresos totales del Estado. Y por lo tanto, de alguna forma, estamos endeudándonos para pagar gasto corriente, que sería pagar subsidios, para pagar sueldos, para pagar ese tipo de cosas. Y eso sí es peligroso en el tiempo, porque la deuda debe servir para financiar obra de inversión, financiar el gasto de inversión, que es el que genera un retorno. El gasto corriente no genera retorno. Ese punto particular, primero, quiero saber su opinión sobre esa situación y hasta qué punto eso es sostenible, más allá de que usted entre o no, y si el gobierno está en reforma fiscal. Mira, Oscar, vamos a no ser hipócritas, porque aquí, y más ahora que estamos en tema de campaña electoral, surgen temas globos. Aquí parece que se nos ha olvidado que nosotros pasamos por el COVID. Y el COVID fue hace 2 años y ya parece ser como que el COVID no existió.
El COVID tuvo un impacto importante en las finanzas públicas. Aquí hubo que endeudarse mucho para poder sustentar las pérdidas en las recaudaciones, pero más importante que eso, para poder comprar vacunas, para poder dar los subsidios durante la etapa que todo el mundo estuvo encerrado en su casa. Entonces, eso de la regla de oro, yo creo que yo los invito a leerse la ley de crédito público, porque yo no entiendo bien eso de la ley de la regla de oro. La ley de crédito público está clara, nosotros no estamos en ninguna violación de la ley de crédito público. La ley de crédito público habla de gastos operativos, ¿verdad? De que no pueden financiarse gastos operativos. Y si tú buscas el tema de los presupuestos, nosotros todavía no estamos en ese nivel. Que el COVID introdujo un elemento distorsionante que ha, digamos que, puesto una presión sobre la finanza pública, sí. ¿Y qué querían? Que no nos endeudáramos. Yo no creo, ministro, que se esté hablando de violación a la ley. Yo hablo de eso, y creo que es el enfoque que se hace en sentido general, es sostenibilidad. O sea, bueno, cuando nos enfocamos en el dato de la deuda como porcentaje del producto, a cualquier persona que maneje un poco de información de financiera económica no le preocupa. Ese dato no genera preocupación. Por el mismo fondo, cada vez que viene al análisis del capítulo 4, dice, ojo, el tema es la sostenibilidad de la deuda. Cada año, cada presupuesto, el porcentaje que hay que disponer de los ingresos del Estado para el pago de los servicios de la deuda pública es más. Pero el mismo fondo, Oscar, el mismo fondo acaba de decir en el artículo 4, creo que en la página 47, si no me falla la memoria, que la deuda pública de República Dominicana es sostenible, y acaba de elogiar el manejo financiero y fiscal del gobierno dominicano, diciendo que es sostenible, que hemos tomado todas las previsiones para disminuir las necesidades de financiamiento y que la deuda tiene una trayectoria descendente. Entonces, ojo, el tema de la deuda, como yo he dicho también en ocasiones anteriores, es para ocuparse, no para preocuparse. La deuda y para que no haya deuda, tiene que no haber un déficit. Tiene que no haber un déficit. Y en el momento actual, no es posible operar sin déficit. Lo que nosotros hemos venido haciendo es operando con déficit cada vez menores. Y nosotros, este gobierno es el que ha presentado la ley de responsabilidad fiscal, que está en el Congreso. ¿Qué dice esa ley? Esa ley establece un objetivo de deuda a mediano plazo de un 40% del sector, 40% del PIB del sector público no financiero. Entonces, nosotros extendemos la problemática de la deuda. La deuda ahora mismo del sector público no financiero está en 44.8%, eso es al cierre de junio. Y el objetivo es 40% para el año 2035. Esa disminución de 4 o 5 puntos se logra reduciendo los déficits año por año. Pero lo que no puede ser, Oscar, lo que no puede ser es que tú a un gobierno le digas, reduce la deuda, no tenga déficit, aumenta el gasto en salud, aumenta el gasto en seguridad ciudadana, aumenta toda las obras de infraestructura, no deje caer el gasto de capital, eso es imposible. Pero, ojo, ministro, cuando yo le hago la observación de la deuda, no se la hago con relación a la preocupación por la deuda, es por el tema original que Daniel le colocó, el pacto fiscal. Usted lo dijo muy bien. República Dominicana tiene un problema de gasto muy bajo, porque los ingresos son bajos. Y lo único el gobierno no genera el gobierno dominicano por lo menos no genera más dinero que eso sea fundamentalmente por los impuestos. Entonces, vuelvo a la pregunta original, y por eso el tema de la deuda. No, usted dice que no está en la agenda del gobierno, pero en la agenda país tiene que colocarse el tema del pacto fiscal, porque no es resistible para la economía dominicana una carga fiscal en el orden del 14%. Eso no es posible. Bueno, como yo te dije, nuestro gasto público es muy bajo. Y la prioridad mía como ministro de Hacienda ahora es el presupuesto del año 2024. Todo eso que tú estás diciendo está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya habrá tiempo de discutir eso. Nosotros no estamos en discutir eso ahora. Cuando usted asumió como ministro de Hacienda en medio de la situación del COVID, hubo un presupuesto
que me imagino que ya no existe para los programas sociales, que en ese momento fue de 88.000 millones de pesos. O sea, ya no existe ese presupuesto porque fue para esos programas transitorios de ayuda a las personas, ¿cierto? Las ayudas del COVID. Ajá, sí, Sí, el sí. programa para ti, FASE, o sea, como esos Correcto. programas ya no existen, ese presupuesto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ahora la concentración debe ser en el presupuesto de 2024. Para el próximo año, ¿habrá una reducción en el presupuesto de los programas sociales? No, Partiendo del bienestar que han logrado los dominicanos en estos 3 años. no, O sea, no habrá reducción en los Ok. programas sociales. Los lineamientos del presupuesto fueron presentados hace 2 semanas en un Consejo de Ministros que, déjeme decirle, bueno, yo no voy a decir por primera vez, pero nosotros desde que hemos llegado hemos consistentemente estado cumpliendo el calendario presupuestario y las obligaciones que por ley de presupuesto, inversión pública se le ponen al gobierno. Por eso es que ustedes ven, yo no me recuerdo antes haber visto un Consejo de Ministros aprobando una política presupuestaria. Ahí en ese Consejo de Ministros se aprueba esa política. Esa política establece un déficit para el año 2024 del 3.1%, siguiendo la trayectoria de consolidación. Pero volviendo a la pregunta tuya con relación al tema de los subsidios sociales, los subsidios sociales no se van a tocar. Lo que sí nosotros tienen reducción y las reducciones vienen por el mecanismo en que se han implementado, son los subsidios transitorios que hemos implementado para atacar el tema inflacionario. El tema del subsidio a los combustibles, que por cierto, se presupuestaron para este año 20.000 millones, solamente hemos utilizado alrededor de 4.800, 5.000 millones, los 15.000 millones de diferencia es algo que no vamos a utilizar. Lo dedicaremos a otra cosa, a obras prioritarias, a obras de infraestructura. Por causa del precio del petróleo que Claro, bajó. como ha bajado y ojalá Siga bajando. toquemos en madera que lo que se vio en los últimos 2 días, que llegó a 77. En 74 hoy. Ya en 77 hay situaciones. Ya a un precio de 77 hay situaciones. En 74, digamos que estamos dando la batalla. Los subsidios a los fertilizantes ya no es necesario porque la urea ha bajado significativamente. Entonces, todos esos subsidios que fueron coyunturales para apoyar, digamos que el tejido productivo y apoyar a la población con los embates de la inflación, pues están siendo desfasados. Pero lo que tienen que ver con la protección social, supérate, aliméntate, eso no va Eso se mantiene. a ser tocado. Ahora, ministro, de cara al 24, es un año electoral. Partiendo del suplementario, como se llame, el resto del año y el que viene, ¿están previstas esas inversiones en áreas que son cada vez más demandantes y sobre todo en un periodo como el que viene, que no podemos sacarlo electoral? Me refiero a inversión en obras públicas, avenidas, o sea, una serie de demandas que están cada día más presionando al gobierno. ¿Cómo está previsto ese atender eso? No, claro que sí. Nosotros estamos probablemente, no sé si dará tiempo para esta semana, pero seguro la semana que viene estaremos presentando un presupuesto reformulado. Suplementario. El que comúnmente le dicen complementario, que a mi amigo José Rijo no le gusta que le digan complementario, sino reformulado, porque se reformula la política de ingresos y La gastos. Junta, ¿quedará satisfecha la Junta Central Electoral con ese presupuesto reformulado? Totalmente satisfecho. ¿Y quién más, ministro? ¿Quién le va a ir a gritar ya, a tocarle la puerta? No, ya los gritos pasaron. ¿Qué le pasó? Ministro, ¿cómo le está Perdón, Freddy, yendo al ministro, país con la Freddy, perdone para no salirnos del tema con respecto a lo del presupuesto. Estamos en el mes 7, se va a presentar el presupuesto complementario, aunque a Rijo no le guste, pero ¿cómo o cuál es la proyección al mes 7? ¿Qué cosas han pasado con respecto al presupuesto en ejecución? ¿Qué cosas importantes, qué cambios importantes va a sufrir? No, bueno,
nada más te digo, Dani, el que espera lo mucho, espera lo poco. Puedes esperar hasta la semana que viene para verlo y ahí podemos hablar sobre eso. Pero en esencia hay proyectos de infraestructura, como decía Luisín, temas relacionados con obras públicas que van a ser incorporados dentro de las prioridades que quedan para el resto del año. Ministro, Adelante, Freddy. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es el monto que destina el Estado para el pago de los pensionados y jubilados? El monto del presupuesto. Y segundo, la que yo le decía inicialmente, que Oscar me hace una observación, que cómo le está yendo al país con la emisión de bonos en el extranjero. Bueno, con respecto a la primera, la verdad es que en mi cabeza no retiene tantas cifras y esa es una que te voy a deber, te la puedo dar. No la tengo así fresca. Pero es un % considerable. Bueno, considerable con relación al total, yo te diría que no, porque eso no mueve la aguja. Ahora, si lo veo por sí solo, pues quizás es un monto que para alguna persona pudiera ser, digamos que importante. Pero yo después te puedo pasar la información. La verdad es que, volviendo quizá al tema de la deuda, que como tú me estás preguntando sobre cómo nos está yendo en el extranjero, nosotros tenemos una bendición como país, y es que la confianza que este gobierno y el presidente Luis Abinader ha impregnado sobre todos los inversionistas locales y extranjeros ha permitido un apetito muy grande por los títulos del gobierno dominicano, tanto en el mercado local como en el extranjero. Y eso se ve reflejado en que cada vez más las emisiones que nosotros estamos haciendo se hacen a una tasa de interés menor. Porque hay mucha demanda, como hay mucha competencia, los que toman las posiciones son los que ofertan la tasa de interés más baja. Y eso es yo digo que es una bendición porque en medio de esta turbulencia internacional que tenemos, poder lograr consistentemente reducir el costo financiero, es decir, la tasa de interés de nuestro título, yo diría que es una hazaña. Y lo valoran los indicadores internacionales. Claro. Mira, yo lo puse aquí, creo que la semana Pero ya pasada. República Dominicana no sale más al mercado este año. No sé, todavía no sé, porque la estrategia que nosotros estamos teniendo, que estamos implementando, es incrementar la ponderación de la parte de deuda emitida en moneda local. Para mitigar cualquier, digamos situación, efecto, el riesgo devaluatorio. Y la verdad es que desde enero venimos consistentemente emitiendo en el mercado local, obteniendo cada vez más. No ha habido una emisión, por lo menos hasta lo que va a junio, en donde no hayamos obtenido una reducción de la tasa de interés. Y las indicaciones que tengo para el mes de julio es que todavía, que cuando salgamos, vamos a obtener todavía una reducción adicional, que se conjugan varias cosas. El cambio de postura del Banco Central, que es importante, pero la mayor parte de la reducción que nosotros hemos tenido en Hacienda de las tasas de interés, yo diría que es por el tema de confianza. Hay una demanda grande por títulos de República Dominicana y eso es solo por confianza. Ministro, quiero... Bueno, ministro. Discúlpeme, Wendy, que quiero puntualmente en el gasto, relativo al gasto público. La ejecución presupuestaria de los primeros 6 meses del año, ¿cómo se cumplió desde el punto de vista de lo proyectado y lo realmente ejecutado? Y en segundo lugar, para los siguientes 6 meses del año, la proyección de crecimiento de la economía debe ser muy importante para poder alcanzar el 4% que el rango meta, viendo lo que se creció el primer semestre, que es 1% muy bajito. Y ahí el componente de gasto público será importante. Entonces, en ese rango, ¿cómo se cumplió y cómo garantizar que se ejecute el gasto en estos 6 meses para que colabore con ese interés del gobierno en generar una expansión económica en el segundo semestre que nos ayude a llegar a la meta de crecimiento del año de 4%? Déjame corregirte algo. Lo importante no es el gasto público, es el gasto privado. No solo. Es el gasto privado. Aquí eso del gasto público es
es sinónimo de gastar más. Pero- Y nosotros vamos a gastar lo que tenemos que gastar. Pero pensar que la economía se va a expandir en un 7, 8% en el segundo semestre del año, sin el gobierno estar presente como gasto Sí, de pero- inversión, es difícil. Sí, pero nosotros tenemos que manejarnos con prudencia. Y nosotros tenemos un objetivo de déficit que nosotros no nos podemos pasar, atento a que hay que gastar más. Nosotros vamos a gastar en lo que hay que gastar, en las obras que hay que terminar, nosotros las vamos a terminar, en las obras que hay que impulsar, el metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago. Y la presa del sur está de incluida. Montegrande. Sí. Sí, eso se Pero termina. ahí me voy a la pregunta original. El gasto público, ¿cómo tuvo el primer semestre relativo a lo programado y lo ejecutado? Mira, en línea con lo presupuestado, el gasto de capital aumentó un 31% con relación al año anterior. Fíjate que ya no hay la laraca de que están subejecutando el gasto de capital. La laraca probablemente va a ser ahora no ejecuten. El gasto corriente, los ingresos crecieron alrededor de un 14.9 con relación al año 2022 en el primer semestre y el gasto total creció alrededor de un 11.4, si no me falla la memoria. Y en el gasto de capital vamos en línea con lo presupuestado, en el gasto corriente vamos ligeramente por debajo de lo presupuestado, pero nada Ministro. nada que amerite ningún tipo de revisión. Y para Ministro. lo que queda del último semestre del año, pues nosotros vamos a ejecutar el presupuesto, con eso no tengan ningún problema. Para los que solo manejamos economía doméstica, siempre nos señalan que cuando tomamos prestado para comprar una casa es un buen gasto. Y si tomamos prestado para un viaje, pues entonces es un gasto ineficiente. El gobierno, de acuerdo a varios economistas que he leído, ha tomado varios préstamos de acuerdo con estos economistas y ha aumentado el dinero que tiene en los bancos, en los que tienen las instituciones financieras. ¿No sería más correcto que ese dinero justamente vaya a lo que usted ha señalado, a gasto de capital, o que en su defecto no se tomen esos préstamos si no hay un tema concreto para invertir? No, yo no comparto esa opinión. Nosotros tenemos un plan de financiamiento que está basado en un objetivo de déficit. Mediano. Obviamente el financiamiento, y te voy a dar un ejemplo, cuando tú sales a los mercados internacionales, tú no sales de que por 100 millones de dólares. El mínimo que tú tienes que salir a los mercados internacionales es de 500 y 700 millones de dólares. Y generalmente, por razones que pudiera explicar aquí, la salida a los mercados internacionales ocurre en enero y en febrero. Pero yo en enero y febrero todavía no tengo el gasto. Sin embargo, tengo que salir por 500, 1.500 millones de dólares, porque no voy a estar saliendo continuamente a los mercados internacionales. Pero usted leyó a Andy ayer, ¿verdad? Seguro. Sí, yo lo leí, sí, sí. Él habla de la intensidad del endeudamiento, porque eso usted dice verdad técnicamente, pero él tomó los 3 años y señaló que el incremento de los activos financieros supera considerablemente el incremento. Pero yo te voy a del decir endeudamiento. algo, yo te voy a decir En esta algo. línea lo que preguntó Wendy, llama técnicamente. Sí, yo te voy a decir algo, porque fíjate, y vamos a ver. Cuando vino el COVID y nosotros caímos en el gobierno el 16 de agosto, en medio de esa turbulencia, yo te voy a ser sincero, mi prioridad no era de que ver exactamente cuánto se necesita. Mi prioridad en ese momento, que no se sabía con el tema de los mercados financieros si se iban a cerrar, qué iba a pasar con la tasa de interés y si nosotros íbamos a tener acceso o no a eso, era emitir la mayor cantidad de recursos posible para tenerlo en caja, porque yo no sé lo que viene. Yo no sé, en ese momento se estaban hablando de que los mercados iban a cerrar y de que iba a ser la nueva década perdida para Latinoamérica. Entonces, a veces cuando uno mira hacia atrás, todo el mundo tiene 2020. Que hay un tema que yo no lo considero exceso, porque habría que ver la composición de los activos financieros del gobierno. Del total de eso que llaman liquidez, de ese total que se está analizando, solamente el 40% es de Tesorería Nacional. 5.000 millones de 20.000. No, del total, solamente 40-45% es de la Tesorería Nacional, que es la que controla el gobierno central.
Después ahí están los poderes. Entonces, por ejemplo, dime, ¿qué hago con la Junta? La Junta tiene certificado de depósito que lo tiene que tener para cubrir las elecciones. ¿Se lo quito? Se lo quito para utilizarlo en el gobierno central. Solamente menos de la mitad del gobierno central. Te estoy dando un ejemplo. Ahí hay también, vamos a hablar de otra cosa. En esos balances se incluyen los balances de las EDES, pero las EDES, por su naturaleza, cobran mucho dinero. Tienen balance en efectivo mucho. Al cierre del mes, tienen balance efectivo importante, que en los próximos 10 días tienen que pagar la factura de generadora y se fuma el balance. ¿Qué hago? Se lo quito. Entonces, nosotros en Hacienda estamos conscientes del tema y parte de lo que va a venir en el reformulado, ustedes van a venir algunas cosas relacionadas a ese tema, pero ese tema no está tan magnificado como se está hablando. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo es el mejor problema que quisiera tener. ¿Pero qué? Jochi, ¿Tú sabes por qué? Porque eso garantiza que a los suplidores del Estado y a las obligaciones del Estado hay con qué hacerle frente. Nosotros estamos ocupándonos de ese tema, ¿verdad? Para llevarlo, digamos, que a una situación quizás más... Controlable. Una liquidez pagando intereses no es la mejor. Una liquidez es buena, pero pagando intereses no es la mejor liquidez. Pagando intereses. No, pero también genera intereses, ojo. También es verdad. Jochi, ¿qué dos cosas, perdón. Adelante, Joana. Sí, ¿qué porcentaje, ministro, qué proporción de los préstamos lo hemos destinado a la inversión pública? Y segundo, si tiene una proyección de cuánto será el presupuesto de 2024. Bueno, el presupuesto del 2024, como dije anteriormente, tiene un objetivo de déficit de 3.1. Los números son bastante grandes, son un billón, creo que 118.000 millones de ingresos. Yo se lo puedo pasar. Los préstamos que nosotros hemos tomado están consignados en la Ley General de Presupuesto. Ahí ustedes pueden ver también todos los préstamos que pasan hay, digamos que dos grandes fuentes de endeudamiento, lo que son bonos soberanos, que son utilizados para apoyo presupuestario, y lo que son proyectos de inversión que pasan por el Congreso. También vamos a hablar claro, y para eso está la oposición. A mí me encanta que se fijen en este tema, porque si es en esto que se están fijando, es que no hay otra cosa que hablar. En la oposición hacen mucho a... En ese punto, ministro de la oposición, ¿le da frío o calor cuando ellos dicen no saben gobernar? No, ni frío ni calor. Me pasa por encima. Mire, Jochi, voy a parafrasear a mi compañero Freddy Sandoval, que cuando habla de política dice, en los mentideros políticos dicen, yo pregunto, en los mentideros económicos hay una versión que da cuenta de que el gobierno está procurando un adelanto de impuestos en la banca comercial de 25.000 millones de pesos. ¿Será cierto eso? Repite que no oí. ¿En lo que? Hay una versión de que el gobierno estaría procurando un adelanto de impuestos a la banca o al sector financiero de 25.000 millones de pesos. Sí, nosotros llegamos a un acuerdo con el sector financiero. Es algo que se ha hecho en el pasado y ese fue un acuerdo que se ejecutó en el mes anterior, en el mes de junio. Ministro, correcto. El tema del anticipo, puntualmente, para las pymes, ¿el gobierno consideraría eventualmente una revisión de ese impuesto? El anticipo. Bueno, mira, la verdad es, personalmente yo creo que hay que hacer algo con el tema de los anticipos. Ahora, las pymes tienen una forma de evitar el anticipo, que yéndose al régimen simplificado de tributación, que no lo tiene. Y yo le exhorto a las pymes a acogerse a ese régimen. Pero independientemente de eso, tú no puedes obligar a nadie a ir a un régimen que quizás no quiere estar. Y en el caso de la pyme, eso es algo que debería de verse cuando se trate el tema del pacto, eventualmente, el pacto fiscal. Antes de irnos, por último, muy puntualmente, 30 segundos.
¿Es verdad que ustedes le dicen señor no en el gobierno? Eso me lo dice una persona solamente. ¿Quién? Yo te lo voy a dejar. Usted no se atrevería a decir que no a la reelección. Yo esa pregunta, ¿Cómo? que usted no se atrevería a decir que no a la reelección. El presidente dijo que tiene hasta el 17. Vamos, ¿Y usted qué dice? ¿Eh? ¿Y usted? Que yo lo apoyo en lo que él diga. Jochi, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Nos despedimos de Colorvisión en este momento. Nosotros seguimos aquí en Hoy Mismo las Super Siestas de las 11 de la mañana. La Super 7.